Más le quito la transcripción. Listo. Les comparto mi pantalla. Y una siguiente parte del temario, y digamos que ahorita nos estamos ubicando un poquito en esta parte de las distintas fases del proceso administrativo. Ya vimos planeación, todo lo que tenemos que ver con planeación. Vamos a meternos con la función de organización, que está escrita en el capítulo 10 de su libro. Si quieren checar el contenido de lo que vamos a ir viendo ahorita, el capítulo 10, que nos va a hablar de la estructura de la organización en general, de ahí vamos a sacar como las ideas clave que específicamente vamos a necesitar para entender esta parte. Y digamos que esta clase la vamos a dedicar a checar las principales ideas en relación con la organización y para que ustedes posteriormente tengan que resolver un caso, lo van a resolver, digamos, de aquí a la siguiente clase. La siguiente clase es justo dentro de 8 días, porque recuerden que tenemos puente a principios de la semana. Entonces, para que después ustedes se organicen en equipos, hagan el caso. Ahorita se los muestro en Brightspace, todavía no se ve, pero ya está cargado, nada más lo tengo que hacer visible y listo. Bueno, entonces, básicamente vamos a hablar de organizar, de la función de organizar y de esta parte de la organización. Y esto tiene que ver con algunas cosas muy puntuales que ahorita vamos a ir explicando en la clase. Prácticamente, cuando hablamos de la función de organización y de las responsabilidades de organización en una empresa, y para un gerente, porque esto es algo que hacen los gerentes, organizar, digamos, una empresa o tener que trabajar en la función de organización. Entonces, la primera idea o las primeras ideas de las que nos hablan los autores en el capítulo 10, y para ir aterrizando en qué consiste esto, tienen que ver con la estructura. ¿Qué cosa es una estructura organizacional? Cuando decimos estructura, ¿qué es eso? ¿Alguien que me pueda ayudar con lo que dice su libro? O lo que piense. ¿Qué sería este primer? Sí, por favor. El sistema formal de tareas, puestos y relaciones entre ellos que determinan la forma de información. Vamos a ver los recursos para alcanzar las empresas. Súper, muchísimas gracias. Entonces, básicamente es cómo vamos a crear, o qué puestos vamos a crear, qué departamentos, qué tipos de trabajo, para que podamos alcanzar las metas o los objetivos que tenemos en la empresa. Entonces, necesitamos crear una estructura. Una estructura es esta serie de posiciones, actividades, además, no solo el puesto, sino que bases ese puesto, ¿no? Particularmente. Y esos puestos, en qué equipo de trabajo van a estar, entonces eso le llamamos estructura. Y conforme va cambiando las necesidades de la empresa, conforme va creciendo, pues vamos a tener que ir modificando la estructura. Esto nos lleva al diseño de la organización. Alguien que me ayude con ese segundo concepto. ¿Qué dice el libro del diseño organizacional? ¿Quién está en su casa? Es el proceso mediante el cual los gerentes toman decisiones específicas de organización que resulta en una determinada estructura organizacional. Súper, muchísimas gracias. Entonces, en pocas palabras, es tomar decisiones sobre la estructura, ¿no? ¿Qué puesto quitamos porque no nos agrega valor? Muchas veces pasa en la organización. ¿O qué puesto necesitamos crear porque no tenemos quien venda? A lo mejor tenemos
un área de producción y tenemos un área administrativa, pero nos falta un equipo que se dedique a vender profesionalmente dentro de la empresa. Entonces estamos creando, o necesitamos un equipo que se dedique a capacitar al resto del personal, porque no tenemos quien lo haga. Entonces vamos a ir tomando decisiones sobre la estructura, sobre los puestos, los equipos de trabajo, etc. Y eso tiene que ver con la definición que está arriba en la diapositiva, que es la arquitectura organizacional. Es decir, no solo juega la estructura, es decir, qué puestos, qué departamentos, a cuánta gente va a estar trabajando ahí, sino también una parte más soft, pudiéramos llamarle, o suave, en relación con la cultura, cómo queremos que se comporte la gente, qué valores deberíamos de tener, cuáles son cosas importantes para la gente, para que lo haga y se vaya independientemente de sus trabajos, pero si la gente debería ser más movida, más lenta, más controlada, más creativa, cuál es el tipo de cultura, cuáles son los valores que deberíamos de tener, qué sistemas de control, de qué manera vamos a atraer gente, qué tipo de gente queremos dentro de la empresa, todo eso le llamamos arquitectura organizacional. ¿Y todo eso para qué? Para, y volvemos a las mismas ideas que hemos discutido desde el principio del curso, para ser eficientes y ser eficaces. Lograr objetivos, cuidar recursos, que digamos que vamos a aprovecharlos al máximo, gracias a cómo está estructurada nuestra organización. Entonces, en eso consiste, digamos, esta fase o esta función de organización, que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con tomar decisiones en relación a la estructura, pero también pensar, hablando de arquitectura organizacional, ahí están los puestos, pero qué valores, qué sistemas de control, qué tipo de gente vamos a traer, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá esta primera idea está clara. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Como ustedes se van a convertir, estoy seguro, en gerentes algún día, directores o en directores generales, pues esta es una parte importante de la chamba, tomar decisiones sobre la estructura y empezar a ver cómo va a funcionar esa estructura para llegar a las metas, ¿no? Muchas veces pensemos que, por un lado, nos falta un puesto, nos falta un equipo y eso hace que no lleguemos a los objetivos, porque no tenemos todos los recursos, no todas las capacidades dentro de la estructura. Hay que pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a cambiar esa estructura? Pero también pensemos, y es muy común, a lo mejor ahorita me adelanto un poquito a algunas ideas, y yo lo viví mucho tiempo en la empresa, que cuando son empresas grandes hay recursos y de repente hay directores con cierto poder. A algunos gerentes, a algunos directores les gusta tener mucha gente porque eso significa que tenemos mucho poder, ¿no? Y entonces de repente necesito otras 2 personas en este equipo y ahora necesito un asistente, quiero un gerente de no sé qué. Entonces, psicológicamente hay mucha gente que tiene esos problemas, digamos, de autoestima o no sé cómo llamarlos, que necesitan un reino muy grande y un montón de súbditos para sentir que son alguien. Pero eso no hace daño a la empresa, porque ¿para qué quieres tanta gente? Eso es dinero tirado a la basura si esos puestos no le aportan al negocio o no le aportan a la empresa. Entonces, eso hay que cuidarlo también específicamente. Bueno, los autores nos dicen que la estructura, diseñar esa estructura de la organización de puestos, qué equipos, etcétera, tiene que ver con 4 cosas. Hay 4 factores que van a afectar el diseño de la estructura. Por un lado, la gente, el talento. ¿Qué gente va a venir? ¿Qué tipo de gente tenemos disponible? ¿Cuáles son los perfiles que tenemos para quienes deben ocupar esos puestos, ¿no? Y este es un punto importante a considerar, ¿no? Queremos gente que sea mucho más obediente y que siga órdenes, siga instrucciones, porque eso es lo que queremos para la organización, o queremos gente que sea creativa y tome sus propias decisiones y atienda al cliente. Cualquiera de las 2 cosas puede funcionar o servir, depende de qué necesitamos que se haga. Entonces, la gente o el talento, la tecnología que tenemos disponible, con qué tipo de herramientas, de materiales van a trabajar, cuál es el entorno de la organización y cómo también vamos a responder a ese entorno dentro de la propia organización. Es decir, lo que pasa afuera
cómo lo que pasa afuera nos va a ir obligando a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la pandemia, muchas empresas pequeñas, que pues la vida era una antes, simplemente nosotros, ¿no? Ustedes todavía no estaban en la universidad, pero estaban tomando clases, y de repente el entorno nos obligó a irnos a la casa y cambiar todo. Entonces, tener que usar computadora para ir a clases cuando antes ni la pelaba, más que para hacer tareas o trabajos en la tarde o después de su horario de clases, y de repente el entorno nos hizo que cambiáramos un chorro de cosas, ¿no? Igualitito en una organización. Y el tipo de estrategia o de plan que está siguiendo la empresa o que está siguiendo la organización. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que tratar de crear productos diferentes, crear una gran experiencia, controlar costos. Entonces, dependiendo de cuál es nuestro plan, pues, también qué puestos necesitamos para poderlo alcanzar. Entonces, son los 4 factores que van a afectar, que nos van a motivar a ir creando una estructura, ya sea el entorno, la tecnología, la gente, el tipo de gente que necesitamos y la estrategia o el tipo de plan que está, para dónde vamos, cuáles son nuestras prioridades, sobre eso es tomar decisiones sobre esa estructura. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Perfecto. Ya no sé cuál cambia. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, considerando esto que ya hemos explicado, vamos a ver algunas cuestiones o vamos a seguir con otros conceptos antes de que les empiece a explicar algunos tipos de estructura para que ustedes sobre eso puedan contestar el caso práctico que tienen que contestar posteriormente, porque tenemos que ver todo lo que dice el capítulo 10 del libro. Bueno, vamos a agrupar actividades. Al final, la idea un poco cuando hablamos de organización y hablamos de estructura es qué actividades van a hacer en la empresa o en la organización. Y eso va a estar dentro de un puesto. Entonces, hay que diseñar un puesto, particularmente, es decir, definir, ok, tenemos un vendedor, ¿qué va a hacer el vendedor? ¿Cuáles son las principales actividades que tienen que hacer? Definir qué actividades, qué responsabilidades va a tener la gente, cada cuánto va a hacer esas actividades. Eso implica diseñar un puesto. No se trata, y a lo mejor lo vuelvo a decir, porque pasa mucho en las empresas, el hecho de decir, pues tráete a alguien que nos ayude para sacar la talacha, no, pero ¿qué va a hacer esa persona? Es que necesitamos un auxiliar administrativo para cuáles son las funciones, las responsabilidades, el tipo de trabajo que va a hacer, el perfil. Entonces, primero hay que definir ese tipo de cuestiones y ver si eso realmente lo puede hacer, lo necesita hacer alguien más, o lo puede hacer la gente que ya está dentro de la organización. Si hace falta ese puesto, es decir, alguien que se dedique a hacer ese tipo de cosas, pues entonces lo creamos, pero hay que diseñar, es decir, hay que definir y decidir cuáles son las actividades, qué responsabilidades tienen. A eso le llamamos, en términos generales, el diseño de puestos. Ahora, el diseño de puestos, de repente, también el diseño de la estructura tiene que ver con estas otras cosas. Ya tenemos un puesto, ya está creado, ya hay gente que está chambeando en ese puesto, ¿no? Específicamente. Por ejemplo, así, rápidamente, algo que observé antes de la pandemia y ahorita que regresé también a la universidad a dar clases de manera híbrida. Por alguna razón que yo desconozco y no sé si esté bien, esté mal, no me voy a meter en eso, pero antes en la biblioteca, por ejemplo, la misma persona que atendía a cualquier usuario para darle un libro, etcétera, o darle información, también nos da a los profesores unas cajitas que son como de plástico para poner digamos, para poder dar la clase. En este caso, los cables para conectar todo, etc. Bueno, por alguna razón, exceso de chamba de esa persona, qué sé yo, ahora hay 2 personas. Una que da los libros y da la información y otra que se dedica a dar las cajitas. Y alguna otra cosa, O sea, seguro, pero eso yo no lo veo. Entonces, aquí hay una decisión para diseñar un puesto, ¿no? Para crear un nuevo puesto que pueda aportar o que pueda ayudar a mejorar los objetivos de la organización. Por poner un ejemplo así, muy sencillo. Pero ya que está creado el puesto, podemos hacer 3 cosas con el puesto: o simplificarlo, o ampliarlo, o enriquecerlo.
¿Qué cosa sería simplificar un puesto? ¿Qué dice el libro que es simplificar un puesto? El capítulo 10, que es el que estamos buscando. ¿O qué creen ustedes que sea simplificar un puesto? Ya está creado. Cuando dicen hay que simplificar un puesto, ¿eso qué significa? Es el proceso consistente en reducir la cantidad de tareas que se desempeñan en cada. Claro, en pocas palabras, a lo que acaba de decir Isabela, es quitar chamba del puesto. O sea, tenías 10 actividades, ahora nomás te vas a dedicar a hacer 5. Eso es simplificar el puesto. Tenías un montón de responsabilidades. ¿Qué fue lo que pasó en la biblioteca ahorita con lo que les estoy contando? O no lo sé, en parte. Porque esa chamba de dar las cajitas a los profesores ya no la hace, ahora la hace alguien más. Ese puesto se simplificó de cierta manera. Pero muchas veces eso tenemos, o sea, hay quien hace la nómina y también tiene que capacitar, y también tiene, por ejemplo, pensando en el área de recursos humanos, hay quien hace de todo un poco, tiene que hacer entrevistas y luego salir corriendo a pagar contribuciones al IMSS, y luego ir al banco, y luego hacer la tarea de los hijos del jefe, ¿no? Porque también de repente es parte de las cosas que vemos en las empresas. Entonces, quitamos actividades en un puesto y eso es simplificar. Pregunta, ¿por qué haríamos esto? Si a alguien ya le encargamos un chorro de cosas para que las haga, ¿por qué le quitamos trabajo a alguien? ¿Cuál sería la razón lógica en una empresa para quitarle chamba a alguien? No tanto a la persona, sino al puesto. O sea, esa posición ya no va a hacer ese tipo de cosas. Solo se va a dedicar a hacer la mitad o el 80%. ¿Por qué hacemos eso en una empresa? ¿Por qué se les ocurre que haremos eso? Porque su eficiencia y eficacia no es la que desean. Porque su eficiencia y su eficacia no es la que desean. ¿Por qué no es la que desean? Porque al tener mayor actividad no puede prestar atención en lo que realmente a lo mejor les importa, que son los clientes. Totalmente, claro, esa es la razón. Muchísimas gracias. Básicamente, como dice Ari, es el hecho de que haces 10 cosas y ninguna se entiende. Y sobre todo estás descuidando lo más importante. Por andar haciendo un reporte, por ejemplo, o andar dando cajitas, estás dejando de atender a los usuarios o estás dejando tomar cierta información clave de los clientes, por decir algo. Entonces, queremos que te dediques a lo más importante de tu puesto, entonces tienes que dejar algunas otras cosas que no le aportan valor. Esa es la razón por la que simplificamos un puesto. Bueno, esa es una cosa que hacemos con los puestos, pero también ampliamos un puesto. ¿Qué sería ampliar un puesto? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Alguien en su casa? Lo Si ya contrario a simplificación de puestos, claro, darle más sería que responsabilidades. darle más responsabilidades. Más responsabilidades, así tal cual. Más chamba, claro, más tareas, porque no es lo mismo, ahorita voy para ese punto. Pero sí, es darle más tareas. Entonces, ¿cuándo es muy común hacer ampliación del puesto? Cuando vemos que alguien no tiene gran cosa que hacer. Y podría aportar en otras actividades para mejorar la eficacia y la eficiencia de la organización. Esto pasó muchísimo y pasa mucho en las empresas cuando hay un recorte de personal. Y pasó muchísimo el año pasado, en la pandemia, ¿no? Ya no tenemos dinero para pagar la nómina y se va a ir una tercera parte de la empresa. Entonces, esa chamba que va a dejar de hacer esa gente, pues la tenemos que acomodar con los que se quedan. Y entonces, muchas veces implica no solo repartirle entre la gente, sino ampliar el puesto. Es decir, ya definir que el puesto va a ser 2 cosas más de lo que solía hacer en el pasado, ¿no? Bueno, esa es una situación de emergencia, pero en términos generales pues, también ahí tenemos, por ejemplo, pasaba mucho, a mí me tocó verlo en una empresa en la que trabajé, con el puesto de recepcionista. Pues de repente tiene chamba 3 horas al día y las demás pues no tiene gran cosa que hacer, ¿no? Porque no hay mucho flujo de gente que llegue a la empresa. Entonces, en muchas ocasiones se amplía el puesto. Es decir, bueno, aparte de eso, te vas a poner a hacer estos reportes, nos vas a ayudar a hacer reservaciones de hotel para la gente que viaja dentro de la empresa y entonces empieza a ampliar el puesto porque no tiene gran cosa que hacer esa persona, ¿no? Y hay chance, hay espacio, tiene el perfil para hacer ese tipo de cosas.
Y la otra es enriquecer el puesto. Esa es otra historia. Entonces podemos simplificar, ampliar o enriquecer. ¿Qué sería enriquecer el puesto? ¿Y cuál sería la diferencia entre ampliar el puesto y enriquecer el puesto? Quien nos quiera ayudar es muy bienvenido. Con una idea o con lo que dice el libro. El aumento del grado de responsabilidad de un trabajador técnico. Súper, muchísimas gracias. Aquí sí hablamos de responsabilidades. Esto es tareas, esto es responsabilidades. Es decir, sin que sea una promoción, sin que yo te convierta en jefe, pero a lo mejor ahora vas a ser responsable de desarrollar otras dos personas del equipo. Te van a reportar ciertas cosas, vas a supervisar ciertas actividades. No es que tú las hagas, pero tú vas a supervisarlas, por lo tanto vas a responder sobre esas actividades. Te vamos a dar chance de tomar decisiones, proponer ideas, ser creativo. Eso es enriquecer el puesto. Dejar de hacer tareas mecánicas rutinarias para hacer tareas más complejas. No es más cantidad de chamba, sino más responsabilidad al final del día. Eso lo llamaríamos enriquecer el puesto, que también pasa muchas veces. Bueno, entonces son las decisiones que podemos tomar en relación al diseño de puestos. Sería el simplificarlo, ampliarlo o enriquecerlo, ¿no? Y otra cosa que hacemos pues, es desaparecer algunos puestos cuando vemos que no nos sirven o que realmente ya no le aportan nada a la organización. Hasta acá vamos bien. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre estas ideas. O sea, ¿es dejar de hacer decisiones o...? ¿Perdona? Comentando de que es dejar de hacer actividades técnicas. ¿Enriquecer el puesto? No es dejar de hacer, más bien es, en lugar de pensar en tareas rutinarias, a lo mejor siguen siendo algunas tareas rutinarias, pero vas a incrementar alguna tarea que sea más compleja o que implique responsabilidad, ¿no? Como por ejemplo tomar decisiones o a lo mejor aportar ideas, ser más creativo, etc. Muy bien, bueno, ahora entonces vamos a ver rápidamente, bueno, el tiempo que nos tome, pero no nos tomará tanto, cuáles son los tipos de estructura que podemos tener. Para ello les presento al organigrama, ¿no? Que seguramente ya han visto muchos organigramas alguna vez en la vida. El organigrama es la representación gráfica de la estructura. No, la estructura es más que el organigrama. El organigrama solamente nos va a ayudar a ver cómo está, qué puestos tenemos y cómo están acomodados y cómo fluye la, digamos, responsabilidad, autoridad dentro de la empresa, qué equipos de trabajo tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de hablarles de los tipos de estructura, al final, cuando hablamos de tipos de estructura, vamos a señalar o a definir qué criterios tomamos para crear equipos de trabajo. Cuando creamos un equipo de trabajo, un área o un departamento, a eso le llamamos departamentalizar. Entonces, ¿qué criterios tenemos para departamentalizar dentro de una organización? Si vemos este organigrama, aquí hay varias cosas, varios conceptos que después se los voy a presentar en una diapositiva y que vienen descritos en el libro, pero es más fácil verlos en el organigrama. Entonces, aquí tenemos este señor que está hasta arriba, el azulito que dice Alex aquí. Ese es el nivel más alto de la empresa. Es la persona que está hasta arriba. El CEO, el presidente, el director general en este caso, etc. Y entonces podemos ir viendo de arriba hacia abajo niveles de la organización, ¿vale? Luego, las personas que van a reportar directamente a esta persona es el siguiente nivel. Y las personas que le reportan a esas personas es el siguiente nivel. Entonces, si ustedes ven este organigrama, díganme cuántos niveles hay en esta estructura. ¿Alguien me podría decir? Dos, ¿no? Dos, ¿por qué? ¿O cuáles son? Porque, por ejemplo, los trabajos como son, te recuerdan al vicepresidente y el vicepresidente que decía antes. Ajá, o sea, a estos le reportan a este vicepresidente. Entonces, acá hay dos niveles. Este es uno, este es otro, y ya, ahí se acabó. Claro, este también es un nivel, este está abajo de los vicepresidentes ejecutivos. Entonces, en realidad, aquí vemos tres.
Quizá, segurísimo, pero hasta aquí llega el organigrama, estos tienen gente hacia abajo, entonces habría que ver hasta cuántos niveles llegamos, ¿no? Pero acá hay 3 niveles específicamente en esta estructura, así como está dibujado, ¿sale? Entonces sí identificamos los niveles. Bueno, ahora, la forma de dibujar también o de plasmar un organigrama puede ser vertical o horizontal. Aquí tenemos las dos. Por ejemplo, el segundo nivel, que es el de los vicepresidentes ejecutivos, está expresado gráficamente de manera horizontal. Todo esto es un nivel. Le reporta al presidente, ¿no?, de la empresa. El tercer nivel está dibujado de manera vertical. Aquí tengan mucho cuidado, sobre todo para el ejercicio que van a hacer de tarea, porque a veces por dibujar el organigrama de manera vertical, no expresamos bien quién le reporta a quién. Hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos, por ejemplo, y aquí las líneas, cómo están dibujadas, nos van a decir cómo son las relaciones de comunicación y también de autoridad. Entonces, si vemos esta línea, sigue del presidente a este vicepresidente ejecutivo, por ejemplo, de finanzas, pues quiere decir que este señor, como está abajo, tiene una línea directa, le reporta al de arriba. Este vicepresidente le reporta al presidente, el presidente es su jefe. Eso significa que el presidente le puede dar instrucciones, puede dar órdenes, le puede pedir resultados específicos. Tiene ese chance de organización. Y lo mismo hacia abajo. Ahora, si vemos la línea sigue, todos estos van directamente al de arriba. Por lo tanto, él es el jefe de todos ellos. La historia cambiaría si en lugar de que esta línea vaya así, por ejemplo, el de impuestos, del de impuestos sigue una línea de tesorería. Ahí ya cambia la cosa, porque ahí ya había un cuarto nivel, ¿no? Quiere decir que el de tesorería le reportarían de impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo dibujamos las líneas, porque eso significa quién es jefe de quién, ¿sabes? Pero podemos representarlo de manera horizontal, y aquí hay todo un nivel de manera vertical. Aquí está bien. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? No está tan difícil, pero a la hora de la hora, en las empresas dibujamos mal los organigramas, ¿no? Y a la hora que checamos las estructuras, pues de repente hay que hacer correcciones, y este es todo un rollo. Bueno, entonces, cuando vemos todos los niveles que hay, por ejemplo, acá hay 3, y desde el nivel más alto, seguir, por ejemplo, el presidente le da instrucciones a este vicepresidente y al resto del equipo. El seguir con las instrucciones, la comunicación de esa manera, implica algo que se llama seguir la cadena de mando. Y vemos, digamos, desde el nivel más alto al nivel más bajo de la estructura, en una misma línea, implica la cadena de mando. La cadena de mando empieza acá, sigue con este vicepresidente, luego sigue con ellos, y si hubiera gente abajo de ellos, hasta el último empleado colaborador que está en el último nivel. Toda esa estructura, toda esa línea se le llama cadena de mando. Bueno, muy bien, ahora, siguiente concepto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Siguiente punto que es muy importante y también tomamos decisiones sobre eso en una empresa, le llamamos tramo de control. ¿Qué cosa es un tramo de control? Todo eso viene en el libro, ahorita nada más lo estoy explicando aprovechando el organigrama y viene como algunos puntos descritos en una diapositiva más adelante. El tramo de control es el número de personas que directamente le reportan a un jefe. Ese es un tramo de control. Entonces, directamente, porque puede ser que tú seas director de un área y debajo de ti tengas 50 personas, pero no, los 50 no te reportan directo. Es entre los 2 o 3 niveles que puedas tener en tu estructura. Entonces, ¿quiénes te van a reportar directo? Tú eres el jefe directo de cuántos, ese es tu tramo de control. Por ejemplo, ¿quién tiene en esta estructura el tramo de control más grande? ¿Qué vicepresidente tiene el tramo de control más grande? Pero ¿cuál de estos tiene el tramo de control más grande? Porque no todos tienen el mismo tramo de control. El de planeación y asignaciones. ¿Cuántos le reportan según el organigrama?
9, correcto. Es el tramo de control más grande. Aquí hay 9 personas reportándole a este vicepresidente. Y bueno, básicamente esas 9 personas son su tramo de control. Esto es muy importante en las empresas en la práctica, porque de repente podemos encontrar empresas, por ejemplo, es muy común en la industria que un supervisor de producción, de línea de producción, pueda llegar a tener tramos de control entre 20 y hasta 40 trabajadores. Un chorro. Es muy común. Y esa es una historia. Y hay directores que a lo mejor tienen un tramo de 4 o 5 gerentes, por ejemplo. Entonces depende del tipo de cosas que hacemos, depende de la complejidad de los puestos y es qué tan grande puede ser el tramo de control. Pero conforme va creciendo la empresa, las empresas definen tramos de control para puestos o para funciones estándar. Por ejemplo, pensemos en una sucursal de ventas, ¿no? Y de tiendas departamentales, por decirlo. Pues la tienda es nueva y en el piso de ventas, de ropa para dama, por decir algo, tienes un supervisor y vas contratando vendedores. Y entonces primero hay 2, luego hay 3, y vas contratando conforme va creciendo el negocio y va creciendo las ventas y la empresa, ¿no? Llega un punto en que el supervisor tiene 10. Ya hay empresas que ya midieron hasta dónde puede manejar un tramo de control un jefe y hacer bien su chamba en condiciones normales. Y si el negocio sigue creciendo y ahora hay 20 vendedores bajo ese supervisor, es momento de partir el tramo de control, es decir, hay que buscar otro supervisor y tener 2 equipos de ventas, porque seguir manteniendo ese tramo de control en esa empresa, no en todas las empresas es igual, pero hay que ver hasta dónde puede un jefe con un tramo de control, por el tipo de cosas que hace. Y de repente hay que tomar decisiones de dividir equipos y tener otro jefe porque ya el tramo de control es muy grande. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Sí esta parte está clara? Pues tenemos cadena de mando, niveles, tramos de control, etc. Bueno, y este es un primer, entonces les platico, hay un primer tipo de estructura que es la estructura funcional. Creo que ya les pregunté como 50,000 veces, pero para que nos quede muy claro, cuando decimos funcional, ¿a qué nos referimos? ¿De acuerdo? Si usamos la palabra funcional, ¿qué significa eso? Departamentos o áreas de cada empresa. Los departamentos o áreas de la empresa, claro. Entonces, cuando decimos una estructura funcional es, creamos la estructura de la organización por áreas específicas que se van a dedicar a ciertas actividades. Podríamos decirlo de otra forma, por especialidades. Entonces, aquí tenemos, digamos, si vemos el primer nivel de los vicepresidentes, tiene una lógica funcional, es decir, cada quien se va a dedicar a un tipo de actividad y va a crear un departamento. Entonces, está finanzas y administración es un tipo de equipo, el área de comercial o de ventas es otro tipo de equipo, tiendas es otro tipo de equipo, planeación, recursos humanos, son funciones, son actividades, son especialidades. Si vamos a crear la estructura en base a ese tipo de actividades, a eso le llamamos una estructura funcional. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Esta parte está clara? ¿Todos en su casa bien? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces acá tenemos otro organigrama que muestra una estructura funcional. Tenemos áreas específicas por tipo de actividad, administración y finanzas, prestación de servicios asistenciales, esto es como un hospital, promoción y prevención científica, y los equipos hacia abajo también, por ejemplo, administración y finanzas tienen grupo funcional financiero y administrativo, recursos físicos, talento humano, recursos humanos, sistemas de información. Son equipos, son áreas que se crean por tipos de actividad. Bueno, esta es una estructura funcional. Ahora, siguiente punto, que también podemos ver gráficamente en un organigrama,
y que también tenemos que tener mucho cuidado con la forma de expresarlo. Si vemos en este organigrama tenemos líneas completas y líneas punteadas. ¿Se ubican? Bueno, las líneas completas implican una función de línea, que llamamos, y las líneas punteadas implican una función de stack. Son dos conceptos que tenemos dentro de la estructura o dentro de un organigrama. Tenemos línea, ahorita viene una diapositiva también, nada más como para recordar, pero lo planteo acá. Y stack. ¿Qué cosa es una función de línea? Una función de línea no tiene pierde, quiere decir que hay una relación directa de autoridad, responsabilidad entre ese puesto y uno abajo o uno arriba, dependiendo cómo vaya la línea. Relación directa de autoridad y responsabilidad, en términos generales. En el libro lo plantea con otras palabras, pero prácticamente es eso. Entonces, por ejemplo, si vemos este subdirector administrativo, tiene una relación directa de línea con los tres grupos, con los tres equipos que le reportan a ese subdirector. Es decir, él es el jefe directo y él le puede dar, o ella, dependiendo de quién sea, órdenes, instrucciones, pedir reportes, porque la línea completa indica que es una función de línea, es decir, tiene responsabilidad total sobre estos equipos esta persona en particular. Cuando hay una línea punteada, le llamamos una función de staff. Eso implica una función de asesoría. No tiene una responsabilidad, por ejemplo, pensemos, aquí tenemos el área jurídica, ¿no? O el área de control interno. Como están con líneas punteadas, lo que ellos digan no es la ley. Sí tienen que seguir, por ejemplo, si ellos establecen criterios o lineamientos para toda la empresa, ellos no tienen autoridad directa para poder hacer que se cumplan, porque su función es de staff, es decir, es de asesoría. Ellos están para crear esos lineamientos y proporcionarlos a la empresa, pero no le dan órdenes o instrucciones a las funciones de abajo. Si esta línea punteada indica eso, pues quiere decir que es una función de asesoría. O de apoyo también. Es muy común que con estas líneas punteadas y así lateral podamos graficar o podamos representar en un organigrama a un asistente. Los gerentes, los directores que tienen un asistente que le van a apoyar para ciertas cosas administrativamente, se ponen a un ladito o se representan a un ladito. Es como estos cuatro puestos que tenemos acá. Es muy, muy común. Si tienen una línea punteada, son funciones de asesoría. No tienen autoridad directa, no tienen responsabilidad directa sobre ciertos asuntos. Esa es la diferencia entre línea y staff. No sé si eso está claro, hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Vale. Porque todo esto lo van a usar para el caso, porque en el caso les van a describir cómo está la empresa y ustedes tienen que graficar el organigrama y luego tomar decisiones sobre la estructura, básicamente. Muy bien, ahora, tenemos entonces una estructura funcional, que ya dijimos que es por tipo de actividades que hacemos, y también tenemos otros tipos de estructura, es decir, criterios para departamentalizar. También podemos crear áreas o departamentos en una organización por producto, que a lo mejor la empresa maneja distintos tipos de productos. Entonces, a lo mejor tenemos, por ejemplo, alimento salado, alimento dulce y bebidas. Vamos a suponer que hacemos de los tres. Entonces, tenemos un director de alimentos salados, un director de alimentos dulces y un director de bebidas. Y cada una de esas divisiones por tipo de producto, hay un director que va a tener equipos de trabajo a su cargo. Puede ser que tengamos una combinación. Si es una empresa muy grande, a lo mejor podríamos encontrar que, por ejemplo, tenemos el director de alimentos salados, y ese director de alimentos salados tiene un gerente de ventas, o un equipo de ventas y un equipo de marketing para esos productos, y le reportan directamente a ese director. Y lo mismo el de alimentos dulces, ¿no? Tiene un gerente de ventas para vender esos productos que le reportan directamente, y tiene un gerente de marketing para el marketing de esos productos. Y cada uno
funcionalmente está dentro de esa estructura, pero la estructura sigue una lógica de producto, ¿no? Vamos a dividir a la empresa en una parte por el tipo de productos que vendemos. Esta es otra forma de departamentalizar o de crear. ¿Hasta acá vamos bien? También otras por regiones. Por ejemplo, yo les decía que los bancos se manejan mucho por regiones también, ¿no? Entonces, está BBVA, por decirles algo, y hay un director del norte del banco, ¿no? Y hay un director de Occidente, de Centro Sur, de Ciudad de México, Valle de México, dependiendo cómo vayamos a crear las regiones que nos permitan, por el tipo de empresa y donde estamos ubicados y el mercado que tenemos, manejar mejor las operaciones y las actividades que hacemos. Seguir un criterio regional también es muy común y podemos seguir una combinación, ¿no? Puede ser que tengamos un director de región norte y el director de región norte tiene su área de recursos humanos, su área de ventas, su área de marketing, su área de calidad, etcétera, ¿no? Y cada director también tiene su propia estructura funcional, pero hacia arriba tenemos más bien un criterio regional. Eso es súper común en muchas empresas, sobre todo. ¿Perdón? Son las dos más comunes para lo que es estructura divisional. Ajá, o sea, puede ser por producto, puede ser por región también, específicamente. Y tenemos una tercera, que son tres, que es por mercado. Cuando hablamos de una estructura por mercado es por tipo de clientes, porque a lo mejor vendemos el mismo producto o el mismo tipo de producto, pero tenemos distintos tipos de clientes, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en empresas como Bimbo, o como Sabritas, o como Gamesa, por ese tipo de productos que se venden, a lo mejor tenemos clientes que son tienditas, que es un canal de distribución de ventas al detalle. Otros clientes son supermercados, otros clientes son mayoristas y otros clientes son gobierno o empresas grandes, ¿no? Porque esos productos se le venden también en ciertas presentaciones en volúmenes grandes a gobierno. Entonces tenemos cuatro tipos de clientes. Hay el director de detalle, que es el que se encarga de venderle a todas las tienditas. Hay un director de supermercados, porque es el tipo de clientes que atiende, etcétera, etcétera. Entonces también podemos tener, como en el ejemplo del libro, ¿no? El director que le vende a empresas grandes, el director que le vende a empresas pequeñas, instituciones educativas y a clientes individuales. Entonces también podemos crear departamentalización por tipos de clientes, que a eso le llamaremos mercado. Entonces, por producto o por región o por tipo de cliente, funcional, es decir, por áreas como recursos humanos, ventas, producción, calidad, etc. Y esos son, hasta ahorita, que llevamos visto, los principales criterios para crear una estructura, un tipo de estructura, crear departamentos. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Generalmente las empresas, mientras más grandes son, digamos, tienen organigramas, tienen estructuras mixtas, ¿no? O sea, tienen áreas funcionales, pero también hay algunos departamentos o algunos criterios para crear regiones, o para atender por mercados, ciertos equipos de trabajo, etc. Ahora, aquí ya se complica un poco la cosa, pero hay muchas empresas que siguen también estas dos siguientes estructuras que les voy a presentar y que son un poquito más complejas. La matricial, la estructura matricial. Todas estas anteriores, y de hecho todos estos conceptos que les mostré, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de organigramas, es el mundo según Taylor, Fayol y Weber. Entonces ellos hubieran sido muy felices con esto. Pero acá ya se nos hubieran vuelto locos con esta estructura que les estoy presentando ahorita, que es la matricial, y ya no sucede y Fayol también. Ya no hubieran entendido mucho de qué se trata la cosa. En una estructura matricial, digamos, tenemos una combinación de equipos de trabajo y hay personas que están en dos o más equipos de trabajo, de manera fija o de manera temporal. Entonces, esa gente tiene dos o más jefes al mismo tiempo. A eso le llamamos una estructura matricial. Y eso implica, ¿puede funcionar? Sí puede funcionar, y de hecho creo que en empresas
que se van volviendo más grandes y más complejas, la realidad es que tienen estructuras matriciales, porque hay que sacar la chamba desde una lógica de más de un equipo de trabajo. Por ejemplo, les platico rápidamente, en mi caso, yo dentro del área de recursos humanos, era responsable de todo el aprendizaje y toda la capacitación de una financiera a nivel nacional, y mi jefa directa era la directora de recursos humanos. Pero mis jefes matriciales eran los vicepresidentes de la empresa, el de ventas, el de servicio al cliente, el de marketing, el de finanzas, porque yo tenía que resolver necesidades de aprendizaje de todos esos equipos de trabajo. Pues yo le tenía que hacer caso a mi jefa desde los lineamientos o criterios de recursos humanos, pero también al director de marketing, aunque no era mi jefe directo y él no me daba las vacaciones ni me autorizaban y esas cosas, pero si él me decía, necesito que esta parte de mi equipo aprenda técnicas de investigación de mercados, ver cómo le podemos hacer para eso, pues yo no podía tirarlo al loco y no hacerle caso. O sea, era mi cliente interno y eso lo convertía en mi jefe matricialmente también. O sea, un segundo jefe y luego un tercero, porque habría que buscar resolver necesidades y seguir, no tanto seguir instrucciones, digamos, militarmente hablando, pero hacerle caso, o sea, resolver cosas, cerrar tareas, cerrar actividades o ejecutarlas. Entonces, eso es lo que pasa en una estructura matricial. La imagen que tenemos del libro plantea más o menos lo mismo. Este puntito es una persona, ¿no? Cada puntito es una persona. Entonces, puede estar trabajando en ingeniería y ahí está su función directamente, pero está dentro del equipo que está desarrollando el nuevo producto A. Y el equipo del producto A tiene un jefe, un coordinador. Entonces, tiene que sacar chamba para su jefe, que es el gerente de ingeniería, el día a día, y tiene que sacar chamba para el diseño del nuevo producto y hacerle caso también al jefe de ese equipo. Y esa es una estructura matricial y así se nos va complicando la vida. Hay gente, por ejemplo, que puede estar en 3, 4, 5, 6 equipos de producto o de proyectos, y entonces tiene un chorro de jefes matriciales, ¿no? Pero eso es en empresas, por ejemplo, empresas como Apple, como Google, como incluso los bancos, que tienen ya actividades y procesos muy complejos, es muy común encontrar una estructura matricial. Hasta acá, este concepto está claro, ¿vamos bien? Seguramente lo que a ustedes les va a tocar vivir. Funcionalmente van a tener un jefe directo al que le van a pedir vacaciones y aumentos de sueldo, pero van a tener 3, 4 jefes a los que les van a tener que hacer caso, matricialmente, para sacar la chamba de lo que cada uno de nosotros hace dentro de una organización. Y esto lleva de la mano esta otra estructura que también señala el libro, que es la de equipos de producto. Básicamente tenemos áreas funcionales, si vemos este nivel que está acá arriba en el organigrama, es una estructura funcional. Es otra que de la estructura matricial. Es otra de la estructura matricial, correcto. Y aquí básicamente tenemos el área de ingeniería, ventas, diseño de productos, investigación, o sea, una estructura funcional normal, tipo principios del siglo XX, pero de aquí salen personas de todos los departamentos para crear equipos multidisciplinarios, les llamamos, ¿no? Que pueden ser temporales o pueden ser definitivos, ¿no? O sea, pueden estar trabajando en un proyecto 2 años. Por ejemplo, pensamos en las automotrices, que hoy están trabajando en crear nuevos productos, nuevos coches, sobre todo para más a largo plazo. Toda la industria automotriz hoy, por ejemplo, está trabajando en crear vehículos autónomos, es decir, que no necesiten un conductor, que se manejen solitos, tú nada más te subes y el carro te lleva. Entonces, para el piloto de varios de esos autos, pues hay que crear equipos que vengan de ingeniería de calidad, investigación y desarrollo, de marketing, de ventas, o sea, y entonces esos equipos van a estar chambeando en esos diseños o en esos prototipos durante 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Sobre todo hay equipos de proyecto de largo plazo, porque van a pasar mucho tiempo haciendo un proyecto específicamente, o podrían incluso estar en 2, ¿no? Pero
Aquí hay gente que viene de varias áreas, que va a estar trabajando mucho tiempo para un producto, para una línea de productos específicamente. Y digamos que, por ejemplo, aquí este puntito pues puede ser de ingeniería. Entonces le reporta ciertas cosas de ingeniería, pero su chamba diaria va a ser dentro del equipo y se va a coordinar con los otros miembros del equipo. Tiene mucha relación con la matricia, pero es la forma en la que creamos equipos multidisciplinarios para ciertos productos o ciertos proyectos dentro de una organización. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Esta parte está clara? Bueno, muy bien. Y entonces todo lo que ahorita vemos en los organigramas viene descrito en el libro. Aquí nada más está como un pequeño resumen con estos puntos. Ya vimos autoridad, responsabilidad, es decir, si vemos un organigrama, déjenme regresar rápidamente, nada más para mostrarles. Aquí vemos representada, acuérdense, la autoridad y la responsabilidad. Mientras más hacia arriba vamos, la gente tiene más autoridad. Y también más responsabilidad. El presidente tiene más responsabilidad y más autoridad que sus vicepresidentes. Y los vicepresidentes ejecutivos tienen más autoridad y más responsabilidades que el siguiente nivel, y así sucesivamente. Entonces podemos ver cómo va creciendo la autoridad y la responsabilidad mientras más vamos hacia arriba en el organigrama. Y seguir esta línea por niveles, desde el primer nivel hasta el último en la cadena de mando. Específicamente, entonces, bueno, estos son dos conceptos que tenemos acá. La parte de autoridad, responsabilidad, la jerarquía, seguir la cadena de mando desde el jefe más alto hasta el más bajo. ¿Eso qué implica? Si en el organigrama viene así planteada la cadena de mando, quiere decir que la comunicación, las instrucciones van a viajar de esa manera. El presidente le dice a sus vicepresidentes, el vicepresidente a sus gerentes y así sucesivamente. Tramo de control, ¿alguien me puede recordar qué es? ¿Ya dijimos? El número de personas que le reportan directamente. El número de personas que le reportan directamente a un jefe. Vimos puestos o gerentes también, tanto de línea como de staff. ¿Qué cosas de línea y qué cosas de staff? ¿Alguien me puede recordar que ya lo vimos? En la línea hay una relación directa de autoridad y responsabilidad. Sí. Está pues, una función de asesoría o de apoyo. Función de asesoría o de apoyo, esa sería la de staff, ¿no? Particularmente. Muy bien. Y bueno, estos dos últimos puntitos que también para terminar aterrizando y aclarando esos conceptos o esas ideas, digamos que tenemos organizaciones altas o planas, que también implica decir comúnmente las empresas que son o muy verticales o muy horizontales. Las horizontales serían planas y las verticales serían altas. ¿Qué quiere decir altas? Que tienen un chorro de niveles, ¿no? Que hay 10 niveles en la organización. Por ejemplo, el gobierno es el tipo de organizaciones o estructuras que son muy altas. Está el presidente de la República o el gobernador del estado, y de ahí en las dependencias, el secretario, el subsecretario, el director, Entonces hay como 10 niveles. Son muy jerárquicas, fundamentalmente. Las estructuras, mientras más altas, mientras más verticales, la jerarquía es muy importante, y hay organizaciones que tienen muchos niveles. ¿Cuál es el problema de las organizaciones altas? Que tardan mucho tiempo en bajar la comunicación, la información, o se puede llegar a perder. Se puede llegar a distorsionar y los equipos de trabajo a veces no funcionan bien. Hoy la tendencia de muchas organizaciones es hacerlas más planas, hacerlas más horizontales. Menos jefes, más gente hacia los lados, que se pueda coordinar bien unos con otros. Esa sería la idea de una organización plana. Entonces, empresas como, por ejemplo, Google tiende a ser una, aunque trabaja muchísima gente ahí, pero es una organización que está pensada en ser más plana. No muchos directores, de hecho hay como 3, 4 niveles, por decir ahorita un ejemplo, y mucha gente que se coordina, de hecho, que trabaja en equipos multifuncionales, etcétera, para sacar el trabajo, pero lo que evitan son jerarquías para que la comunicación lateral sea más eficiente y no se distorsione, porque la empresa tiene que ser rápida, igual Apple, por ejemplo.
para tomar decisiones, sacar nuevos productos, etc. Entonces, muchas, sobre todo las que están en sectores más dinámicos, más de innovación, van a quitar niveles y van a hacerlas más planas, específicamente. Esa es otra parte importante, lo cual nos lleva al último punto, que tiene que ver con centralizar o con descentralizar, ¿no? Es decir, puede ser que la estructura, como diseñemos la estructura, todo lo tienes que, hasta para ir al baño, lo tienes que preguntar al director, ¿no? Eso está centralizado. Las decisiones las toman hasta arriba nada más, y todos los demás obedecen. Eso es un alto nivel de centralización. Por ejemplo, yo creo que una empresa que es muy alta, por su estructura y el número de personas, y muy centralizada es Oxxo. Oxxo no le da libertad o chance a los gerentes de tiendas de nada, ¿no? O sea, para pedir vacaciones de la gente que trabaja en un Oxxo hay que pedir permiso al corporativo o a un corporativo regional. Y hay empresas que son lo opuesto, son descentralizadas. Para un montón de cosas, tú decídelo, ¿no? O sea, si tú le vas a dar vacaciones a tu gente, a mí no me preguntes. Tú hazlo y toma esas decisiones. Quizá hay algunas que sí van a estar centralizadas, pero muchas que tienen que ver incluso con descuentos que puedes hasta cierto límite dar en una tienda, cuando le das vacaciones a la gente, tú las tomas y tú decides, ¿no? Y entregas cuentas sobre eso, ¿no? Desde luego. Pero eso nos lleva a el nivel de centralización, es decir, las decisiones se toman hasta arriba, o descentralización, hay varias decisiones que se van tomando en otros niveles, incluso en el de hasta abajo. Eso hay que decidirlo. La estructura de una empresa o de una organización. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Quienes están en su casa siguen aquí, no estoy checando, porque no he escuchado a nadie. Todo bien, profe. Todo bien, profesor. Muy bien, gracias. Bueno, me faltan creo que 2 diapositivas, sí, para terminar todo lo que tenemos que ver del capítulo 10, dejarnos de torturar, dejarnos de paz y asignarles una actividad que no nos va a dar tiempo a hacer obviamente en la clase, pero que ustedes van a hacer de tarea para la siguiente semana y poder aterrizar en la práctica esta parte de organización específicamente. Bueno, también en el libro, y digamos que estos son como elementos un poquito más modernos o que estamos usando más de estructura en las organizaciones, tienen que ver con lo que le llaman mecanismos de integración. Si tienen la estructura, tienen los puestos, los departamentos, pero así como está el organigrama, si no hacemos algo extra, nunca se van a hablar. Hay áreas que no se hablan, o sea, se conocen porque entran por la misma puerta a la empresa, pero de repente, por ejemplo, yo que también me dedico a dar talleres y cursos en empresas desde hace muchísimos años, en gobierno, me pasó una vez en gobierno federal, que de repente en el curso fue como de, yo no sabía que tú también tienes hijos y eres casado o casada, ¿no? Y llevaban 15 años trabajando en el escritorio de enfrente, pero no se hablan. Así es una realidad que de repente pasa mucho en algunas organizaciones. No hablarte para saber el chisme de qué comiste, con quién te casaste, pues no es tan relevante, pero no hablarte para coordinar actividades en la empresa, pues es terrible. Entonces, para eso tenemos varias cosas que nos permitan integrar desde una manera simple hasta una manera más compleja a distintos equipos o personas puestos dentro de una organización. Primero tenemos, como vemos aquí en la parte A, papeles de enlace. Por ejemplo, los directores, los gerentes son papeles de enlace de manera natural. Su chamba no nada más es dirigir hacia abajo a su equipo, sino hablarle a otros gerentes, ponerse de acuerdo para que, por ejemplo, es muy común el gerente de ventas y el gerente de marketing diseña una promoción y las características de esa promoción para los clientes, ¿no? Y pues quienes lo van a terminar comunicando y ofreciéndoselo a los clientes es ventas. Entonces los equipos no van a saber cómo, también para diseñar una promoción hay que tener información sobre el cliente y la información sobre el cliente del día a día la tiene la gente de ventas, ¿no? Entonces los gerentes se tienen que sentar a ponerse de acuerdo para que la información que cada gerente tiene de su área pues les sirva para todo lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso la promoción, cómo ejecutarla efectivamente, cómo diseñar efectivamente también la promoción
los papeles de enlace o los roles de enlace naturales que son los gerentes. Y desde ahí, si los gerentes son malos para coordinarse entre ellos, pues el equipo va a batallar, ¿no? Es una chamba importante de un gerente, tener este papel de enlace particularmente. Ahora, B, que tenemos acá, hay algo que le llamamos fuerza de tarea. Es muy común tener fuerzas de tarea. El término en inglés que siempre utilizamos es task force. ¿Qué es una fuerza de tarea? Generalmente es un equipo de trabajo multidisciplinario, viene gente de varias áreas y es muy común que la fuerza de tarea sea temporal. Es para sacar un proyecto rápido o para un bomberazo, por ejemplo, resolver un problema que tenemos que sacar. Por ejemplo, aquí el libro pone un ejemplo de lanzar un nuevo producto, ¿no? Específicamente. Entonces ahí creamos una fuerza de tarea. Por ejemplo, yo lo vi varias veces en la empresa en la que yo trabajé previamente, durante un chorro de años, que de repente hay una sucursal, la de Oaxaca, por decirles algo, ¿no? Y el desempeño se vino para abajo, y hay un montón de rotación, y se fue la mitad de la gente, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Entonces se crea temporalmente una fuerza de tarea, un task force de otras sucursales, y va gente de ventas, pero también gente de recursos humanos para reclutar a la gente que se nos fue, ¿no? Para cubrir las vacantes, gente de marketing para poner una promoción y que no se nos caiga el desempeño. Entonces, para rescatar el desempeño de la sucursal durante 2 meses, se va una fuerza de tarea a Oaxaca, ¿no? Entonces eso es muy común también de distintos equipos, que tengamos fuerzas de tarea para resolver un problema, lanzar un nuevo producto. Es generalmente de naturaleza temporal, una fuerza de tarea. A diferencia de un equipo multifuncional que ya habíamos explicado, que también es un mecanismo de integración, porque es un equipo con gente de todas las áreas, pero esa a lo mejor va a trabajar durante más tiempo juntos, porque va a diseñar un nuevo producto, va a cambiar un proceso, va a implementar un sistema, y a lo mejor eso nos va a llevar un poquito más de tiempo, a lo mejor 2 años, 3 años, y esos 2 o 3 años va a estar trabajando en el equipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, o de diseño de un nuevo producto. Una cosa es lanzarlo, y lanzarlo a lo mejor va a durar 3 meses, y para eso vamos a necesitar una fuerza de tarea, pero diseñarlo, crearlo, sacarlo, pues pueden llevarnos años, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Entonces, bueno, también tenemos estos equipos multifuncionales. Hasta acá vamos bien, aquí tienen una unidad al momento, ¿no? Y tenemos roles o papeles integradores, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, el libro habla de que los gerentes de alto nivel son papeles integradores, porque ellos le van a dar información a la empresa, a la organización, sobre otros equipos de trabajo, ¿no? No solo sobre el tuyo, sino de repente sobre lo que están haciendo otros equipos de trabajo. Es muy común tener directores de proyecto o gerentes de proyecto. Esos son papeles integradores. Porque digamos que, por ejemplo, hay un gerente de proyecto que va a diseñar el nuevo caramel macchiato de Starbucks, ahorita por decir una súper estupidez, yo lo sé, es muy temprano como para que yo piense en otra cosa. Entonces, ese proyecto del nuevo caramel macchiato va a necesitar un project manager, un gerente de proyectos, que va a coordinar a todas las áreas, que va a tener que hablar con distintos gerentes, pedirles gente para diseñar el producto, etcétera, etcétera. Y básicamente esa persona va a tener que saber cosas de todas las áreas por la interacción que hace, ¿no? Y va a tener que trabajar con su equipo, el equipo del proyecto, pero también va a tener que ir a hablar con los directores de todas las áreas para pedir recursos o pedir información que le sea útil al proyecto. Pues va a tener que hablar de un lado al otro, y el project manager en ese sentido va a ser un papel integrador por naturaleza en una empresa. Hay muchas empresas que tienen equipos de proyecto, tienen project managers para esos equipos, y básicamente ellos se encargan de ir con distintas áreas, tomar información de distintas áreas que puedan ayudarle al proyecto a salir adelante. Bueno, y estos son mecanismos de integración, ya sea a través de cualquiera de estas 4 funciones, estos papeles que podemos llegar a encontrar. No es que todas las empresas los tengan, al menos sí papeles de enlace, porque esa es la chamba de un gerente. Pero muchas veces podemos crear una fuerza de tarea
o para ciertos casos incluso tener un equipo multifuncional. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguien tiene alguna cosa? Bien. Y el último punto, y prácticamente con eso cerramos el tema de la organización, y ustedes estarían en condiciones para poder hacer el caso. Les platico rápidamente. También una parte importante es la cultura de una organización, es decir, cuál es su sistema de valores, en qué cosas cree la gente, independientemente de este es tu puesto, este es tu chamba, bienvenido, pero una empresa la podemos distinguir, es un tema que seguramente van a ver mucho más a detalle en otras materias más adelante, pero es parte de la estructura. La estructura va a tener que ver con una cultura organizacional, ¿no? Y cuando hablamos de una cultura es cómo se comporta la gente por el sistema de valores, por las creencias, por los hábitos, por las rutinas, por los procesos que hemos diseñado. Eso como producto final va a dar que la gente se comporte de cierta manera. Y vamos a poder ver el sello de la casa de una empresa, ¿no? Entonces, si vemos a la gente que trabaja en Walmart, por ejemplo, pues esa gente es de una manera. ¿Por qué? Por los valores de la empresa, por el tipo de cosas que se hacen en Walmart, ¿no? Tiene que ver con 4 cosas de acuerdo a lo que dicen los autores de Jones y George. La estructura, todo lo que acabamos de platicar ahorita, puestos, departamentos, cómo está diseñada la estructura, es un elemento que empieza a crear cultura. Si nosotros diseñamos una estructura, por ejemplo, muy plana y con muchos equipos multifuncionales, pues eso va a empujar una cultura en donde la gente se tenga que hablar unos a otros, ¿no? Si creamos una estructura más vertical, más aislada, cada jefe cuida su feudo como si fuera de su propiedad, eso va a crear va a empujar un tipo de cultura. Gente que no se va a hablar mucho, que solamente va a cuidar como sus propios intereses de área. Entonces la estructura va a influir mucho en el tipo de cultura, cómo nos vamos a terminar comportando también. Si vemos a un empleado de Starbucks o un empleado de Walmart, pues vienen de culturas distintas, de culturas organizacionales, de la cultura de la empresa. Y si ponemos a trabajar al de Starbucks en Walmart, lo van a correr en un mes probablemente, ¿no? Porque se ponga a dar descuentos como loco y empiece a hablar y empiece a fomentar la relación y eso probablemente no le sirva a Walmart. Y la gente de Walmart trabajando en Starbucks, pues igual le va a costar mucho trabajo porque no va a poder sonreír, o a lo mejor más o menos, pero su naturaleza va a ser más en controlar, de organizar actividades, no de crear una experiencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene que ver con el tipo de gente que contratamos, el tipo de estructura que tenemos, cómo vamos a llevar las relaciones laborales dentro de la empresa, los valores que promovemos dentro de la empresa. Todo eso nos va a dar como resultado una cultura. Y de nada nos sirve una estructura en un organigrama si la gente no se va a terminar comportando de cierta manera, si no tiene ese chip, esos valores, esa mentalidad para funcionar como queremos que funcione en la empresa. Y en ese sentido, los autores, Jones y George, hablan de que hay empresas que tienen culturas fuertes o adaptativas, es decir, culturas en donde los valores son muy claros y la gente se comporta de esa manera y uno puede identificar a la cultura de la empresa porque lo ve clara, todo el mundo la sigue. Y hay culturas que son débiles o inertes, en donde sí hay valores en un póster, pero nadie les hace caso, cada quien hace lo que quiere, porque la empresa tampoco ha promovido esa cultura, no ha creado estructuras fuertes, procesos, no los ha capacitado, trae gente de todos los perfiles, no están claros los valores, entonces no hay una cultura, cada quien hace lo que quiere, ¿no? No hay un sello de la casa en relación con la forma en la que nos vamos a comportar. Entonces, yo lo estoy planteando así, pero de hecho, es incluso, hay diplomados completitos de cultura organizacional, entonces es una especialidad muy, muy a detalle y es un trabajo complejo que hay que hacer. Crear una cultura o cambiar una cultura dentro de una empresa es de largo plazo, cuesta mucho trabajo, pero es un elemento clave para que una estructura sirva y la gente haga lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que la empresa queremos hacer. Bueno, y eso es todo lo que dice su capítulo número 10 del libro, pero son las ideas clave para entender en qué consiste la función de organización
dentro de una empresa en general. Mucho de esto que les acabo de presentar, que es importante, yo diría, como base, lo van a ir profundizando y seguramente lo van a ver mucho más a detalle en otras materias en sus licenciaturas, sabiendo que licenciatura estudien, pero si es dentro del área de negocios, van a profundizar varias cosas más adelante. Hasta acá, no sé si tengan alguna duda, comentario. Yo dije, ¿dónde lo dejé? ¿No? Bueno, entonces, para ir cerrando la clase, como todavía hay tiempo, les voy a explicar qué vamos a hacer. No ahorita, que no nos da tiempo, pero lo hubiéramos hecho con muchísimo gusto dentro de la próxima clase, pero como tenemos un puente y ya tenemos muy importantes las clases, lo vamos a tener que hacer de tarea. En equipos, entonces en Brightspace ustedes van a encontrar una actividad, ahorita la hago visible, nada más rápidamente. Bueno, en este momento ustedes ya podrían ver en la sección de actividades, igual en equipo, es el equipo, la de que dice caso organización. Entonces, esta es la actividad que ustedes van a hacer para la próxima semana. Tienen hasta el miércoles, o sea, no para la hora de clase, sino el miércoles completito de la próxima semana, como fecha límite. Caso. Y si ustedes ven a las instrucciones, si ustedes se meten a ver las instrucciones, ahí les va a indicar qué es lo que tienen que hacer. El objetivo de la actividad, pues, es el identificar cuál es el tipo de estructura, analizar sus ventajas y desventajas. Viene un archivo, entonces tienen que abrir el archivo y leerlo, es una paginita y media, según recuerdo, o menos, creo que es una página. Y entonces el archivo nos va a describir una empresa y, digamos, ciertos problemas que tiene, nos va a describir las áreas que hay. Entonces, en base a la descripción del caso, ustedes, uno, van a dibujar el organigrama. Como está hoy la empresa, de acuerdo a lo que describe el caso. Dos, van a identificar las debilidades de esa estructura. ¿Qué les falta? ¿Qué no se está haciendo bien? Eso lo dice el caso también. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, identificar qué le falta a esa estructura. Y tres, ustedes van a proponer una nueva. Tienen la basura en lo que hay. ¿Qué nuevo departamento, qué nuevo puesto van ustedes a crear para resolver las necesidades que específicamente describe el caso? De acuerdo a lo que, aplicando un poquito de lo que vimos ahorita en esta. Entonces, esto lo van a hacer en equipos. Aquí está el archivo que tendrían que leer. Lo van a poner en un documento. El desarrollo de estos 3 puntos, los nombres de todos, ya saben. Lo cargan todos en la plataforma. Entonces, tienen hasta el miércoles de la próxima semana todo el día. Y para que después en clase discutamos los resultados. Bueno, yo primero lo realizaría y ya después sobre alguna retroalimentación grupal sobre el caso. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta actividad en particular? Si no, hasta acá llegaría entonces la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos. Disfruten el puente. Vamos a tratar de descansar un poquito y obviamente pues regresar al último mes de clases que tenemos prácticamente para cerrar el semestre y cerrar también el programa. Y pues muchas gracias a todos, que tengan muy bonito día, que desayunen bien, porque me imagino que no han desayunado todavía. Y cualquier duda que tengan me avisan por escrito para poderla resolver. Quien tiene dudas del proyecto ahorita los 5 minutos que nos queda, la vamos a resolver. Gracias a todos. Gracias. Profe, ¿le puedo decir mis dudas? Claro, nada más hay que